todos, bienvenidos a este video donde vamos a responder la guía de ingreso al IPN 2024 en el apartado de Historia. En este primer video nos vamos a enfocar en el área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. Vamos a dar las respuestas muy puntuales y vamos a tratar de que sea muy concreto. Es decir, no vamos a profundizar en el tema, sino a revisar pregunta y respuesta correcta. Ello con la intención de que sea más práctico. Entonces, sin más por el momento, comencemos. La pregunta 88 es el primer reactivo del área de Historia para el área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. La pregunta dice así: ¿qué es la historia? El inciso A dice el estudio de la organización social, el inciso B, ciencia que estudia el pasado de la humanidad, el inciso C, periodificación y ordenamiento de los sucesos pasados, y el inciso D, ciencia que se encarga del análisis de la evolución del ser humano. En este sentido, la respuesta correcta es la B. Recordemos que la historia es una ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Así de fácil. El siguiente reactivo, el número 89, dice asociar la corriente de interpretación histórica con sus características principales. A. Sus representantes son Karl Marx y Friedrich Engels. Afirma que el aspecto económico es fundamental en la historia del ser humano, dado que se refleja en los aspectos políticos, sociales y culturales. La B. Se desarrolló en Europa en el siglo XIX con base en las ideas de Augusto Comte. Planteaba que el conocimiento es válido cuando proviene de la observación y la experiencia. Inciso C. Tuvo su origen en Francia. La geografía cobró relevancia porque afirmaba que no puede entenderse el espacio sin el hombre ni al hombre sin su espacio. Y el inciso D. Planteaba que los hechos históricos son únicos e irrepetibles. El ser humano puede estudiar, analizar y comprender la historia como un proceso con inicio, desarrollo y fin. Esos son los incisos, evidentemente, que comienzan con letra. Ahora, los números que tenemos son positivismo, historicismo, materialismo histórico y escuela de los anales. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué es esa la respuesta correcta? Bueno, nos dice que la 1, es decir, el positivismo, corresponde al inciso B. Se desarrolló en Europa en el siglo XIX con base en las ideas de Augusto Comte. Recordemos que justo el representante del positivismo es Comte. Ahora, nos dice que la 2 es la de historicismo. Planteaba que los hechos históricos son únicos e irrepetibles. Y justo este es el parteaguas del historicismo. La 3 nos dice que el materialismo histórico, sus representantes son Karl Marx y Friedrich Engels. Recordemos que efectivamente estos son los personajes principales de esta corriente historiográfica. Y finalmente la escuela de los anales sería la C. Y esto es cierto, tuvo su origen en Francia. Y además de que es una escuela interdisciplinaria, utiliza mucho a la geografía para contextualizar los hechos históricos. En ese sentido, la respuesta correcta es la B. Pasemos al tercer reactivo, que es el número 90. Identificar los elementos que caracterizan la estructura de Europa en los siglos XV y XVI. 1. Se estableció un movimiento intelectual que buscaba el conocimiento a través de la razón humana. 2. Creación de rutas comerciales para intercambios de metales preciosos, especias y seda. 3. La brújula y el astrolabio como instrumentos que facilitaron la navegación. 4. El teatro, la literatura, la música y las artes plásticas con estilo barroco. 5. La imposición del rey para profesar la misma religión que él. Y 6. La cartografía tuvo un importante desarrollo. La respuesta correcta es la C. La C nos dice que el número 2, que es la creación de rutas comerciales, el número 3, que es la brújula y el astrolabio, y el número 6, donde la cartografía cobra mayor relevancia, es la respuesta correcta. Recordemos que estamos platicando de los siglos XV y XVI. Recién es la caída de Constantinopla o del Imperio Romano de Oriente y
cuando Constantinopla cae a manos del Imperio Turco Otomano, es cuando surge esta necesidad de nuevas rutas comerciales, ¿no? Y con ello también el surgimiento de la brújula, el astrolabio y el desarrollo de la cartografía. Los otros pues no tienen como mucho que ver, porque la 1 sería más bien como de la Ilustración, está hablando de la razón humana y recordemos que ese movimiento intelectual surge hasta el siglo XVIII. La número 4 habla del teatro, la literatura y la música, eso sería como del Renacimiento. Y la 5, la imposición del rey, pues eso sería como un poco de absolutismo, ¿no? En ese sentido, la respuesta correcta es la C. Pasemos al reactivo número 4, que sería el 91. Ordenar cronológicamente los factores que intervinieron en el proceso de conquista de México. 1. Enfrentamiento en zona maya donde la Malinche era compañera de Hernán Cortés. 2. Moctezuma recibe a Hernán Cortés con honores en Tenochtitlán. 3. Fundación de la Villa Rica de la Veracruz por los españoles. 4. Los españoles llegan a México arribando a las costas de la isla de Cozumel. 5. Unión de los tlaxcaltecas con Cortés para enfrentarse contra los aztecas. Y 6. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La respuesta correcta es la D. En ese sentido, el 6 es el primer acontecimiento que va a dar pie para que se desarrolle un proceso de conquista. ¿Por qué la 6? Evidentemente, antes de que la conquista tuviese lugar, se tuvo que descubrir el continente, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón, recordemos que descubre América en 1492. El siguiente acontecimiento es el 4. Los españoles llegan a México arribando a las costas de la isla de Cozumel. Recordemos que las primeras expediciones partían de Cuba y que en este sentido, pues la expedición, por ejemplo, de Juan de Grijalva e incluso las de Cortés, van subiendo progresivamente al país, ¿no? Primero se quedan en Cozumel, luego llegan a San Juan de Ulúa y ya una tercera expedición va a ser la de conquista propiamente. Luego el inciso, la 3 sería la 1, que es el enfrentamiento en la zona maya donde la Malinche era compañera de Cortés. Luego la 3, que es la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Esto que les comento, ¿no? Primero llegan a la zona maya o a Cozumel y luego van a subir ya hacia San Juan de Ulúa y Veracruz, donde se funda la Villa Rica. Luego tenemos la 5, que es la unión de los tlaxcaltecas con Cortés para enfrentarse contra los aztecas. Entonces, de Veracruz pasan hacia Tlaxcala. Es como este avance progresivo hacia el Valle de Anáhuac. Y finalmente la 2, donde Moctezuma recibe a Cortés con honores en Tenochtitlán, ¿vale? Ya en vísperas de la caída del Imperio Mexica. Entonces, la respuesta correcta es la D. Ok. Pasemos al siguiente reactivo, que es el número 92. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España que fue nombrado como la máxima autoridad y que desplazó a la Real Audiencia de México? Bueno, recordemos que esta pregunta es súper facilísima. Esto lo revisamos mucho en nuestros cursos. Siempre enfatizamos en el primer virrey y el último, que consideramos que son como los más importantes. El primer virrey de la Nueva España es Antonio de Mendoza. En ese sentido, la respuesta correcta también es la D, ¿vale? Las otras opciones pues como que no tienen mucho que ver. Reactivo número 93. A las fases de expansión y contracción que sufren las actividades económicas de un país en un periodo determinado se les conoce como, la respuesta correcta es ciclo económico, es la A. Recordemos que estos temas son los últimos que se revisan en el temario de la guía de ingreso al IPN y que corresponden a la parte de macro y microeconomía. Entonces, cuando una economía de un país está estable y tiene estas ondas donde se expande y se contrae, se le conoce como ciclo económico, que son particularmente asociados al capitalismo, ¿de acuerdo? Las otras están relacionadas, pero la correcta es la A. Ahora, reactivo número 94. ¿Cuál fue una de las causas que propició la crisis bursátil de 1929 en Estados Unidos? La respuesta correcta es la C. Exceso de endeudamiento de los países europeos destrozados por la guerra.
Ok, este reactivo es muy fácil también. Corresponde al tema de crisis del 29, crack del 29 o la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que esto se da en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la respuesta correcta es justo la C, porque ya los países en Europa estaban destrozados por la Primera Guerra Mundial. Y justo con esta parte de la crisis del 29 va a ser, o más bien esta crisis va a ser como un catalizador para los regímenes totalitarios, especialmente el del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Muy bien. Y el reactivo número 95 dice, ordenar cronológicamente las confrontaciones ocurridas durante la Guerra Fría. Número 1. La intervención de Estados Unidos en el territorio chileno en contra del gobierno de Salvador Allende. Número 2. Invasión norteamericana a Cuba con un bloqueo naval para impedir el arribo de barcos soviéticos. Número 3. Surgimiento de dos bloques económicos contrapuestos, el capitalista y el comunista. Número 4. Vietnam se dividió en dos estados por el paralelo 17 grados mediante los acuerdos de Ginebra. Número 5. La invasión de Corea del Norte a Corea del Sur por el paralelo 38, provocando conflicto entre ambos estados. Y número 6. La URSS ocupó militarmente Afganistán con el objetivo de evitar la derrota del gobierno ante la guerrilla musulmana. Ok, Guerra Fría es uno de los temas más extensos que revisamos. Evidentemente, la Guerra Fría, que comienza en la Conferencia de Yalta, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial y que se va a prolongar hasta la caída del bloque soviético en 1991, pues son bastantes años, ¿no? Estamos hablando de casi 3 décadas. Entonces, bueno, en ese sentido son demasiados los acontecimientos y procesos históricos que suceden en el marco de la Guerra Fría. Bien, la respuesta correcta es la B. El primer acontecimiento, u ordenándolos cronológicamente, es el 3. Evidentemente, cuando hablamos de Guerra Fría, hablamos del enfrentamiento entre los dos grandes bloques, que son el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas. Entonces, claro que la Guerra Fría va a comenzar con el surgimiento de estos dos bloques opuestos, ¿no? Y partiendo de este evento se van a derivar todos los demás. Luego seguiría el 5, que es la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Luego el 4, que es la división de Vietnam en dos estados, por el Acuerdo de Ginebra. Después seguiría la invasión norteamericana a Cuba, con un bloqueo naval, ¿vale? Y después tenemos la ocupación que hizo la URSS a Afganistán con el objetivo de evitar la derrota del gobierno ante la guerrilla musulmana. Finalmente tendríamos la intervención de Estados Unidos en territorio chileno en contra del gobierno de Salvador Allende. Y que esto ha estado muy en boga en este último contexto, ¿no? Justo por el aniversario de los 49 años del golpe de Estado. Bueno, ahora platiquemos del reactivo número 96, que ya es el penúltimo de esta área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. El reactivo número 96 dice, asociar el tratado internacional con su característica principal. Ok, A. Se le llamó Pacto de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua como respuesta de la URSS al armamento de los países aliados de Estados Unidos. B. Fomentar las relaciones comerciales entre países miembros contrarrestando a los organismos económicos de economía capitalista. C. Conocido como Programa de Recuperación Europea, se utilizó para reconstruir a los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. D. Formar el nuevo orden de la economía mundial y apoyo al comercio con un régimen internacional monetario con el dólar estadounidense como patrón. Y la E. Organizar a Europa de manera política, económica y militar ante la amenaza de la Unión Soviética. Ahora, esos son los incisos que tenemos, pero del lado derecho tenemos los números a los cuales corresponden. Es como relacionar las columnas. Entonces, primero tenemos Bretton Woods, luego Plan Marshall, luego Pacto de Varsovia,
luego la OTAN y finalmente la Comecon. La respuesta correcta es la C. Entonces, sería 1D, Bretton Woods. Lo que buscaba era formar un nuevo orden de la economía mundial y apoyar al comercio con un régimen internacional, ¿no? Claro que tomando al dólar como tipo de cambio. Luego tenemos la 2C, el Plan Marshall, fue conocido como un programa de recuperación europea, que justo fue una estrategia económica del bloque capitalista, ¿no? Que lo que quería era ayudar a reconstruir a los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la 3A, que es el Pacto de Varsovia, conocido como Pacto de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, que es justo, la creación del Pacto de Varsovia, que se da en respuesta a la creación de la OTAN, ¿no? Entonces, Pacto de Varsovia es la estrategia militar del bloque comunista y la OTAN es la estrategia militar del bloque capitalista. En ese sentido, la 4 es la E. Organizar a Europa de manera política, económica y militar ante la amenaza de la Unión Soviética. Recordemos que la OTAN lo que buscaba era frenar la influencia del comunismo en Europa. Y finalmente la Comecon, que sería la 5B, lo que buscaba era fomentar las relaciones comerciales entre países miembros, evidentemente del bloque comunista, ¿no? En ese sentido, buscaría contrarrestar a los organismos económicos de economía capitalista. Recordemos que la Guerra Fría es este continuo enfrentamiento ideológico, político, militar, económico y de muchos más aspectos entre estos dos grandes bloques. Entonces, la respuesta correcta es la C. Y pasemos a la última pregunta. Número 97. Relacionar el tipo de variable con sus ejemplos. Primero tenemos económica y luego social. Y los incisos que tenemos son A, pobreza, B, Producto Interno Bruto, C, analfabetismo y D, población económicamente activa. La respuesta correcta es la D. Este reactivo también es de los temas de micro y macroeconomía del temario del IPN y la verdad es de los reactivos más facilitos. Creo que incluso por intuición lo podemos responder, ¿no? La respuesta correcta es la D. Nos dice que la variable económica corresponde a la B, que es Producto Interno Bruto, o lo que conocemos como PIB, y la población económicamente activa. Claro que si hablamos de economía, estos dos rasgos corresponden al factor económico. Y el 2, que es la variable social, sería la pobreza y el analfabetismo. Esto es muy evidente que son elementos de corte social. Bueno, hasta aquí nuestra revisión del área de historia referente a la rama de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas para el examen de admisión de ingreso al IPN 2024. Recuerden que esta guía está actualizada y que nosotros manejamos las respuestas concretas para que el video sea mucho más interactivo y puntual. Y también, ya saben que estos temas los revisamos a profundidad en todos nuestros cursos y que si les interesa saber más, pues pueden contactarnos por los diversos medios y redes sociales. Les agradezco mucho que hayan visto este video hasta el final y los invito a que revisemos juntos las otras dos áreas del IPN, justo también en la parte de historia. Muchas gracias.